Un cordial saludo a todos los estudiantes de terapias alternativas del cuarto semestre. Mi nombre es José Antonio Maldonado Pacheco y hoy vamos a indicarles desde aquí, por medio de la parte virtual, unos datos muy importantes. Vamos a comenzar con la primera unidad, ¿sí? En nuestra primera unidad, lo más importante es comenzar a detectar la clase de materia que estamos dando, el proceso que está restableciendo esta unidad. Por eso es muy interesante poder rescatar las terapias alternativas como una función, como un orden, un proceso que está conllevando a diferentes procesos. ¿Ok? Bueno, primero que todo en terapia alternativa me presento. Como les digo, mi nombre es José Antonio Maldonado Pacheco. ¿Sí? Soy regente de farmacia, también psicólogo. Estudié terapias alternativas, medicinas alternativas. Eh, Estoy con algunos diplomados sobre nutrición, fitoterapia y demás. Entonces espero que les pueda ayudar, les pueda servir en este recorrido sobre terapias alternativas que vamos a hacer y que estamos haciendo. Primero que todo vamos a comenzar con algo que me parece muy interesante y es este proceso, ¿sí? Este recorrido tan importante que dice que el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en producir en el estudiante amor y estima por el conocimiento. Es muy importante ese proceso y ese detalle ante ese lado. Entonces, primero que todo, vamos a mirar nuestra metodología a desarrollar. Es decir, cuál es la metodología que vamos a utilizar acá actualmente. Primero que todo, sabemos que se desarrollará en forma bimodal. Ahora en este momento, pues por todos estos acontecimientos que ha pasado, con todos estos procesos, pues lógicamente esto se va a desarrollar de forma virtual prácticamente toda la temporada o es por lo menos hasta que ya podamos reunirnos y tener unas mejores condiciones. Entonces, cuando hablamos de una forma tanto virtual como presencial, se está mejorando un proceso como tal, ¿sí? Entonces hablamos de la forma virtual como un estado y hacemos foros de entregas en trabajos, ¿sí? Y precisamente estamos hablando de que necesitamos los CIPAS como un círculo de interacción y participación académica y social. De la forma presencial, las tutorías, lo que vamos a hacer es aclarar todo este proceso. Y lo que nos importa a nosotros en este momento es tener la capacidad de poder aprender de esta manera. La metodología, el modelo, el modelo que vamos a utilizar no es un modelo que se basa en la recepción y memorización de datos pasivos. Es un modelo constructivista. Es un proceso activo de reconstrucción de la información. Entonces, por eso mismo los invito a dar un paseo por acá, por las terapias alternativas. Ahora, ¿cuáles son las competencias? Nuestras competencias son muy importantes porque las competencias realmente se dividen en generales, que asume totalmente el estudiante la responsabilidad de la ética social. Y también pueden ser específicas, que se reconoce las terapias alternativas como un sistema terapéutico disponible para recuperar la salud de las personas. Pueden ser diferenciales, conoce los principios de homeopatía, fitoterapia, medicina ayurvédica, terapia neural y medicina tradicional china. Vamos a ver un parte muy interesante de la farmacia homeopática, donde vamos a hablar sobre la fabricación de los medicamentos homeopáticos, ¿sí? Y la dispensación de los mismos. Y conocemos las disposiciones técnicos sanitarias para ese conocimiento, ¿sí? Entonces, lo más importante en este proceso es comenzar a detallar toda esta parte de las competencias que va a desarrollar el regente de farmacia, conociendo las terapias alternativas como una base actual. En la primera unidad, lo que vamos a ver, es la medicina alternativa y terapias alternativas complementarias, las nociones generales, las similitudes y diferencias de terapias alternativas de mayor uso en Colombia. Una breve descripción de la fitoterapia. Me interesa la fitoterapia y vamos a hacer un taller
en esta clase, que es pregrabada y que vamos a tener una clase que va a ser online, pues vamos a definir algunos puntos y vamos a trabajar en estas 4 horas con un taller adicional, donde van a ubicar 2 horas para el taller, 40 minutos para aclarar algunas dudas, algunos procedimientos y adicionalmente vamos a trabajar un taller sobre fitoterapia. En la unidad 2 utilizamos la homeopatía, principios básicos, farmacia homeopática, generalidades, nomenclatura, origen de los medicamentos homeopáticos, categoría, vías de administración, vehículos, elaboración de la unidad y fuerza medicamentosa. El laboratorio homeopático, como reglas para la preparación de los medicamentos homeopáticos, y vamos a hablar un poco sobre la terapia neural y la consecuencia que tiene que ver con estos medicamentos homeopáticos. En la unidad 3, vamos a hablar sobre la farmacia homeopática, generalidades, nomenclatura, origen de los medicamentos homeopáticos, categorías, vías de administración, vehículos, elaboración, unidad y fuerza medicamentosa, el laboratorio homeopático, reglas para la preparación de medicamentos. Y en la última unidad podemos hablar sobre dispositivos técnicos sanitarios y legales de fitoterapia, homeopatía y suplementos dietarios. Bueno, entonces, aquí comenzamos la unidad 1 aclarando unas anécdotas, aclarando algunas cosas. Y, por ejemplo, ¿qué es la medicina alternativa y terapias alternativas y complementarias? Según las MACTA, que son la medicina alternativa y las terapias alternativas complementarias, tienen como una conexión holística del ser humano o del ser vivo, que al mismo tiempo lo individualiza como un ser único, con unas condiciones especiales que lo predisponen a la salud o a la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Nos podemos detallar que en las terapias alternativas el ser humano es único. El ser humano se predispone una luz única en el universo, con un campo electromagnético único, con una huella dactilar única, con una forma de ver el mundo único, y es un ser humano como tal. Se restablece ese proceso. Creemos que el ser humano tiene un aspecto físico diferente, tiene un alma diferente, un espíritu diferente, unas condiciones espirituales diferentes. Cada ser humano tiene un mundo, un proceso. Por eso se dice que aquí no se habla de enfermedades. Las enfermedades no existen. Existen personas con síntomas o personas que se enferman. Un ejemplo muy claro es en la homeopatía. En la homeopatía normalmente en la homeopatía uno puede tener 2 pacientes con gripa o con gripe, pero uno tiene ojos llorosos, el otro puede tener simplemente estornudadera. Son 2 pacientes que tienen el mismo virus, pero se maneja diferente. Entonces la homeopatía se ha llevado a trabajar en esa forma, diferentes, ¿sí? Y por eso dice algo muy interesante, se trabajan de forma independiente. Por eso nosotros en la medicina alternativas y complementarias utilizamos 2 versiones. Una versión es la que nos da la alopatía, que es el mecanismo, y otra versión es la que nos da las terapias alternativas, que es el vitalismo. El mecanismo sienta sus teorías en el concepto de una causalidad unidireccional y determinatista, basada en la materia y la energía, y ciega el dominio de la genética, el evolucionismo y la teoría molecular. Significa que el mecanismo busca explicar el universo a partir de sus elementos constitutivos. Una persona mecánica es la que quiere ver todo, la que analiza todo. Una persona vital es aquella que concibe las cosas del universo, que hay un fluir en la vida y que todo llega en un orden. El caos es perfectamente un orden, como una totalidad en flujo y movimiento perpetuo, basada en una relación compleja de causas, entre las cuales está la razón o finalidad por el cual es necesario que un organismo determinado aparezca en la aceptación o negación de un propósito para la existencia de la vida. Entonces, el vitalismo es todo aquello que nos da fuerza. Esa fuerza vital es el alma. Es aquella fuerza que nos dice que nos hay que recuperarnos. Entonces, ahí define qué es mecanicismo,
que se define mucho por la medicina alopática, que tiene un mecanismo de acción, mecanicismo. El vitalismo hablamos de la fuerza vital, de la capacidad que tiene el paciente para regenerarse ante una terapia alternativa. Entonces, son dos conceptos muy claros que tienen que tenerlos para que sepan hacia dónde y cómo nos dirigimos. Y de partiendo del vitalismo, pues también tenemos algunos otros conceptos muy interesantes, como este. Es una visión internalista. Considera que el todo superior a la suma de sus partes. Por lo tanto, una visión holística, un ser integral, con emociones, pensamientos, sentimientos distintos, que reconoce a la naturaleza en la existencia de fenómenos cuya observación y estudio no pueden explicarlo exclusivamente desde lo cuántico. Entonces, ahí tenemos todo lo que es el vitalismo. Pero hay algo muy interesante que también podemos detectar. Y es que para ser vitales, nosotros dependemos de muchas cuestiones, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que aclaramos, de lo que vemos. Y para eso existe algo que se llama la mente. Y todo el mundo preguntará, ¿dónde está la mente? No, eso está en otra dimensión, es creada por un campo celular que genera, o sea, usted piensa en otra dimensión y actúa en esta dimensión. Entonces, podemos decir que la mente tiene diferentes conceptos. Y uno de los conceptos de la mente realmente es la mente preconsciente. Pues vamos a hablar un poquito de estas clases de mente. Primero hablamos de la mente inconsciente. Es aquello que usted lo hace basado netamente en un proceso, ¿sí? Usted lo hace basado casi en lo que es la mente inconsciente y la mente preconsciente. Se habla de los instintos. Es basado en un instinto de supervivencia, en un instinto de alimento, en una necesidad básica, la necesidad de vestirse, la necesidad de la vivienda, de sobrevivir. Pero en este instinto, en la mente inconsciente, que primero está basada por la mente preconsciente. El inconsciente es como la información de todo aquello que tiene la mente preconsciente. ¿Por qué les explico esto? Porque es que para poder entender el vitalismo, las terapias alternativas, poder entender la medicina alternativa, tenemos que entender que nosotros estamos guiados por diferentes clases de mente y que tenemos que tener una flexibilidad para poder obtener ese proceso. Entonces, la mente inconsciente es dirigida por la mente consciente, preconsciente, que hace que haga instintos en diferentes formas de su cuerpo. El instinto básico, la reproducción, el instinto básico, la alimentación, el instinto básico, la supervivencia, el instinto básico, la vivencia. Pero no confundamos esto con el consumismo, porque ese es el error. Nosotros nos volvimos consumistas, más no acaparadores de necesidades. Nosotros volvimos un consumo, una necesidad. Y ese es el error del ser humano actualmente. Un ejemplo, si usted tiene un celular pequeño, un celular que definitivamente le sirve para llamadas, le sirve para lo básico, va a tener la misma función que un celular de alta gama. Lo único es porque este tiene aplicaciones y aplicaciones, pues, pero eso no es la necesidad real. La necesidad es poder comunicarse. Entonces nos volvemos, cuando tenemos algo de consumo, lo volvemos una necesidad, comienza la ansiedad, la angustia, la desesperación y el ego a jugar un proceso ahí. Entonces, después de que la mente preconsciente, que es instintiva, graba esa información en el inconsciente, aparece la mente consciente. En la mente consciente tenemos que nos ayuda prácticamente a diferenciar grandes procesos. Se lo voy a explicar de otra manera. Muy interesante. Entonces, tenemos la mente inconsciente donde guarda los sentimientos, pensamientos, el impulso, el instinto, el dolor, la ansiedad y el conflicto. Aparece la mente preconsciente, que se acuerda que estaba primero, que define el instinto básico. Son autopreservación, reproducción, poder, amor, interconexión, esas vibraciones que usted tiene con las personas. La intraconexión es el poder crear y es donde entra la vocación, ¿para qué soy bueno? Y la supraconexión, que está últimamente en furor,
que es la fe de que todo salga bien. Entonces, la mente preconsciente es eso. Después eso queda grabado en la mente inconsciente donde guardan todos estos sentimientos del instinto básico, como le explicaba anteriormente. Y viene la consciente. Es la que permite pensar, hablar de forma racional, parte de la memoria, procesa la información. O sea, es la que le dice, bueno, yo fui a una tienda y fui a comprar un dulce y valió 200 pesos. Entonces usted dice, pero ¿cómo? Anteriormente me había valido 100 pesos, o sea, me le subieron. Es la que ayuda a hacer esas conexiones y es la que nos ayuda a reflexionar ante el pasado, presente y futuro y está siempre en estado. Es la mente consciente. Es la vocecita que escuchamos. Esto está bien, está mal, hágalo así, hágalo acá. Entonces, esa es la mente consciente. ¿Sí? Pero también tenemos una mente que es muy interesante y que utilizan mucho los comerciales de televisión, que es la mente subliminal. ¿Qué es la mente subliminal? Es la que percibe la información sin pesar por el consciente. Es todo lo que es publicidad. Por ejemplo, hagamos que la publicidad todo es sexo últimamente. Entonces aparece un comercial de una mujer en un yate y habla de fumar. Fumen, el comercial de Belmont, que era fumar y la mujer en un yate. Entonces no sabemos qué tiene que ver eso, pero sabemos que es instintivo ver esa parte, entonces automáticamente se activa una mente subliminal. Es cada vez que usted va a un sitio, a la playa, a un yate, dice, va a fumar un cigarrillo. Entonces, eso es una mente. El comercial de Coca-Cola que todo el mundo ve y que nadie entiende, o que alguno entiende, Coca-Cola dice, sé feliz. Entonces, él toma la felicidad y se toma, pasan personas tomando, riéndose y eso y tomándose una Coca-Cola. Y por eso es que usted ve una Coca-Cola siempre en un cumpleaños. Porque queremos ser felices. Todo lo relaciona con los instintos del preconsciente y con el sexo. Esa es la mente subliminal y es la que utiliza en la publicidad. Aparece una mente subconsciente. Es la que graba todo cuando somos pequeños, entre 0 y 7 años y 7 y 12 años. Aquí es donde tenemos que tener cuidado con nuestros hijos y con nosotros mismos, porque son las creencias positivas que hacemos y las negativas. El coco, por ejemplo, ¿sí? O esa creencia que le ponemos a los niños que llegan hasta viejos y todavía tienen esa creencia. Un ejemplo, cuando uno estaba pequeño, si uno se caía, le iban a comprar un dulce o le daban un helado y automáticamente eso hacía que, que uno se pusiera contento. Entonces ahora cuando uno es estresado, depresivo y eso, ahí se compra un dulce, se come un helado y pues se pone contento, pero también se engorda, ¿no? Entonces, ese es el proceso de la mente subconsciente. Ahora hablemos de la mente supraconsciente, donde está toda la información, todo lo que es usted de que nació, todos sus shocks, sus traumas, todo eso tiene que ver con la mente supraconsciente. Y ahí es donde están todos sus miedos, el miedo a la oscuridad, el miedo al quedarse solo, el miedo a todo ese proceso, todas las emociones. Ahí están todas las debilidades, pero también están las fortalezas. Esos miedos, esas emociones, habilidades, ¿qué enfermedades nos trae? ¿Y cuáles son nuestras inteligencias? Entonces, aquí es donde entra a jugar las terapias alternativas, un proceso, porque las terapias alternativas tienen que ver con esos miedos, esas emociones, esas debilidades que usted tiene, y necesitamos que salga esa fortaleza para que elimine esas enfermedades y recupere su inteligencia, todo este proceso de la mente. Y por último, haciendo un resumen, por Freud dice, la personalidad se divide en un ello. Está presente desde el nacimiento, instintos primitivos, deseos, necesidades, sí y no. Tiene que ver con el estrés, la ansiedad y la tensión. Está un yo, la realidad, controla el ello. O sea, soy yo el que controlo todas estas cosas del instinto. Y por último está un super yo, que es la moral, es todo lo que nosotros hablamos, lo que queremos ser y queremos trabajar. Entonces, así se vive un ser humano, es la personalidad de un ser humano. Y debido a esto también sabemos que el ser humano se enferma o tiene diferentes procesos que puede conllevar a muchas cosas, ¿sí? Entonces, es importante notar que necesitamos de todos estos conocimientos para poder entrar a estudiar terapias alternativas, ¿ok? Estas son las referencias bibliográficas de Alejandro Lavín,
de Gary M, las teorías de la personalidad de Freud. Entonces, a mí me gusta que todo tenga una referencia bibliográfica para que sepamos exactamente cómo provienen estos casos y qué es lo que tiene que hacer en este proceso. ¿Listo? Ahora, hablando un poquito de las competencias del regente de farmacia, queremos analizar algo. Ya teniendo en cuenta qué es lo que nosotros somos, lo que queremos ser y lo que vamos a hacer, pues vamos a hablar un poquito de las competencias del regente de farmacia. El regente de farmacia actualmente, ¿sí? Actualmente el regente de farmacia habla sobre un proceso, continuar su proceso de autoformación científica, tecnológica y humanística de acuerdo con las necesidades personales y familiares y su entorno social. Entonces estamos hablando de que el regente de farmacia tiene que ser una persona con un compromiso social, una autonomía de aprendizaje, una autoestima, una actitud crítica, una creativa y una proactiva. Y todo se basa en un principio, en los valores éticos, estéticos, morales y culturales. Entonces yo pregunto, nosotros hacemos eso como regente de farmacia, nosotros dentro de la universidad nos enseñan a ser autónomos, tener autoestima, tenemos una actitud crítica, creatividad y ser proactivos. Pues necesitamos muchas cosas para eso. Y por eso hoy les traigo una información que quisiera compartir con ustedes y que quisiera comenzar la base con eso. Porque queremos ser unos excelentes regentes de farmacia y poder ayudar a la comunidad, a la farmacia comunitaria a poder restablecer muchos procesos en su salud. Entonces, vamos a buscar una información es muy interesante. Y eso es las inteligencias múltiples. Es del psicólogo y profesor Howard Harner y ha desarrollado su teoría de las inteligencias múltiples basándose en la conjetura de las personas. Aprende de diferentes maneras y de acuerdo a sus habilidades. Acuérdense que yo le decía que en la mente supraconsciente estaban las clases de inteligencia. Y lo que yo quiero hoy, porque hay dos trabajos muy interesantes que yo quiero que desarrollen, pero el primero es conocernos un poco, qué somos o quiénes somos, y para eso, y para qué somos buenos, que es lo importante. ¿Cuál es nuestra competencia ante el mundo? No como regentes, sino como seres humanos. Y para eso traje a este señor Howard, que nos explica cuáles son las inteligencias múltiples. Entonces, en la parte del primer trabajo que vamos a hacer en las inteligencias múltiples, vamos a llenar este test que va a estar ubicado en la plataforma. Ese test habla de un sí o un no, simplemente. Eso es algo muy personal y me lo tienen que mandar como un informe dentro del trabajo, porque quiero saber cómo son ustedes, qué es lo que más les fortalece, cuál es su inteligencia. Y de paso sabemos si es un regente capacitado para todo esto y necesitamos y fortalecer esas debilidades. Y para eso vamos a hacer este test de inteligencia. Entonces lo que hacemos es contestar las preguntas sí o no. ¿Sí? Dice sujeto 1, preguntamos sí o no, sí o no, sí o no a estas preguntas. Después de que tengamos esas preguntas, automáticamente referimos que hay unas respuestas aquí abajo. Entonces aquí nos dice, ¿sí? El test de inteligencia, autoaplicación de inteligencia, son 40 preguntas, contestar es sí o no. Y aquí nos dice la cantidad de preguntas y cuáles son sus inteligencias. Entonces aquí, que el que tenga más números, las dos inteligencias, lo que van a hacer es copiarlas. Voy a dejarles un texto, un libro en la plataforma donde van a entender cuáles son sus inteligencias y eso nos va a ayudar a saber para que te ubiques en este contorno pedagógico de la universidad. Muy interesante, compañeros. Hay que hacerlo, es algo muy interesante para eso. Ahora, después de eso, de que sepamos para cómo es nuestra inteligencia, porque todo el mundo es inteligente, lo que pasa es que hay varias clases de inteligencia y eso es lo que quiero que entiendan. Está una inteligencia verbal, inteligencia lógica, inteligencia visual, kinésica, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Entonces, tenemos que saber primero dónde somos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Por favor, hacer esto a conciencia. Necesito que hagamos esto a conciencia. Necesitamos su conciencia para hacer estas dos pruebas. La segunda prueba tiene que ver con el instrumento Joven y Alonso. Un instrumento que nos va a ayudar a saber cómo aprendemos. Todos tenemos una clase de aprendizaje. Si somos activos, si somos pragmáticos, ¿sí? Entonces, o si somos reflexivos, o si somos teóricos. Entonces, cada uno tiene una forma de aprender.
Y yo necesito saber cómo aprendes, cuál es su forma de aprender, y usted necesita saber cómo es su forma de aprender. Entonces, para eso voy a ponerle este test de Johnny Alonso, donde nos va a decir cuál es su forma de aprender. Usted mismo va a detectar ese proceso y me va a desarrollar en el taller, en el trabajo, cuál es su forma de aprender. Y para eso vamos a aplicar este test de Johnny Alonso, que es muy fácil de aplicar. Son 80 preguntas donde nos van a enseñar, prácticamente nos van a explicar todo. Usted coloca un 1 si quiere decir sí y un 0 si quiere decir no. Eso es todo lo que hay que colocar. Y vas a responder las 80 preguntas. Estos test van a estar en la plataforma. Usted abre el test y ahí aparece la plataforma. Se los dejo y ustedes van a comenzar a trabajar desde ahí, de ese test. Y vamos a aprender a cuál es nuestro aprendizaje. Yo les voy a dejar un libro donde le va a explicar cómo aprende usted y qué tiene que hacer para que nunca más se bloquee en ese aprendizaje. ¿Por qué hablo yo de esto? Porque estas son las terapias alternativas no farmacológicas. Primero hay que liberar nuestra mente, hay que ser flexibles ante todo y poder aprender. Y para entender hay que entendernos a nosotros mismos. Para conocer el resto de cosas hay que conocernos a nosotros mismos. Si no nos conocemos, no seremos capaces nunca de poder desarrollar algo verdaderamente en vocación. Entonces, ya entendiendo esta parte, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera parte del trabajo, que yo les pongo la fecha para cuando vas a presentar, vamos a describir cuáles son las clases de aprendizaje, cuáles clases de aprendizaje, qué más se facilita y cuáles debe fortalecer. Mirar cuáles son las dos clases de inteligencia más alta y cuáles son las más bajas. Definir las características propias del tipo de inteligencia que tú tienes. Revisar el documento, hacer un informe en los dos test, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clase de aprendizaje que más se felicita y cuál es la que debe fortalecer? O sea, ¿cuál es la que no soy capaz y cuál es la que se me facilita? Y eso podemos ayudarlos con diferentes trabajos que vamos a hacer de forma virtual para entendernos. Si el grupo es más teórico, más pragmático, y así podamos guiarnos y ayudarnos un poco más sobre el tema. ¿Ok, compañeros? Entonces, ya terminando esta parte, lo que tiene que ver con mente, terapias alternativas, competencias, metodología y pedagogía, arrancamos con otra parte muy interesante, ¿m? Que es las terapias alternativas. Primero que todo, vamos a hablar que las terapias alternativas tienen una clasificación. El Centro Nacional para la Medicina Complementaria Alternativas, NCCIH, tiene la siguiente clasificación. Dice que prácticamente en este proceso aparecen 5 clases de terapias alternativas, donde están resumidas todas las terapias. Por ejemplo, la primera, el sistema médico alternativo, que es donde aparecen medicinas como homeopatía y medicina tradicional china, que tienen que ver con una filosofía. Entonces es un sistema médico complejo. Hay otras terapias alternativas que pertenecen a intervención corporal y mentales. Entonces aquí tenemos la visualización, cuando nos ponemos a visualizar cosas, la famosa ley del secreto, ¿no? El secreto, todo es visualizar, todo es traer, todo está en la mente. Y tenemos la relajación cuando hacemos meditación. Entonces todas estas cosas caben en esta clasificación. Intervención corporales y mentales. Es muy importante que se aprenda estas terapias alternativas porque yo las pregunto mucho en los exámenes y en los quizzes. Métodos de manipulación que tiene el cuerpo como base. Aquí tenemos la quiropráctica. Quiropráctica es el famoso quiropráctico, que él coge las vértebras y respira, suspira y tac, las acomoda. Todo se va a hacer de la columna hacia afuera y prácticamente acomoda todo el proceso desde esa parte, de las raíces o los radicales de los nervios que están ubicados en los dos esparares craneales en la columna. Tenemos las terapias basadas en la biología, que tenemos la ortomolecular y la herbolarias y los fitoterapéuticos. Entonces, estas terapias basadas en la biología, prácticamente tenemos la fitoterapia y la medicina ortomolecular, que es trabajar con suplementos dietarios como el magnesio, el zinc, el calcio, y la fitoterapia y los herbolarios son trabajar, por ejemplo, con la caléndula, manzanilla y demás procesos. En las terapias de energía tenemos, por ejemplo, el Reiki, que es imposición de manos, que hablamos de energía que hay en nuestras manos y que podemos imponer en las personas y podemos ayudarlos a sanar. Entonces, el Reiki Usui, por ejemplo, que es un proceso y pertenece a las terapias alternativas. Estos son 5 sistemas que están divididas todas las terapias. Se basan en un sistema
norteamericano, donde ha estudiado todas estas terapias y le ha dado un sinfín de aplicaciones y lo reconoce como parte de la medicina tradicional dentro de la parte de Estados Unidos y Europa. Tiene otras significaciones, pero son muy parecidas a esa. Entonces, de una forma más mapa mental, sistemas médicos alternativos, terapias sobre la base de energía, métodos de manipulación basados en el cuerpo, terapias biológicas y enfoque sobre la mente y el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son esas terapias? Primera, fitoterapia. Sobre fitoterapia vamos a hacer un taller muy interesante para las 2 horas de clase que continúen. Entonces, hablamos, la introducción. Las plantas medicinales fueron el principal e inclusive el único recurso de la que disponían los médicos. Esto hizo que se profundizara en el conocimiento de especies vegetales que poseen propiedades medicinales y ampliar sus experiencias en el empleo de los productos que ellas extraen. La fitoterapia, nombre que se aplica al uso medicinal de plantas, nunca ha dejado de tener vigencia. Muchas de las especies vegetales utilizadas por sus virtudes curativas en los antiguos egipcios, griegos y romanos pasaron a formar parte de la farmacopea medieval, que más tarde se vio enriquecida por el aporte de los conocimientos del mundo. Dichas plantas medicinales y los remedios que enfocan se utilizaban y siguen hoy utilizándose, que es lo más importante. En la fitoterapia quiero recalcar que aparece hace muchos años, ¿sí? Aparece hace muchos años y utiliza las plantas como mínimo de hace más o menos 5.000 años, pero su uso posiblemente muy anterior, remontando a tribus prehistóricas. Los más antiguos formularios conocidos de las plantas medicinales se remontan 2.100 años antes de Cristo y era el papiro de Eber, que es este que está acá. Es el primer libro de fitoterapia que existió y de medicina a nivel mundial hasta el momento. Entonces aparece un señor que se llama Hipócrates, que es uno de los padres de la medicina, y él dice que alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento, Hipócrates. Él nace en los 460, 400 años antes de Cristo, y él habla de la fitoterapia, aunque a muchos se le atribuye como el padre de la ciencia. Y después aparece Galileo Galilei, que realmente es uno de los que mete el método científico y las preparaciones maestrales a ese proceso, ¿sí? Entonces nos dice, la mejor ciencia no se aprende en los libros, el sabio más grande y el mejor maestro es la naturaleza. Y es muy importante y siempre lo hemos entendido desde ese lado. Entonces, a finales o a principios del siglo XIX, los químicos comenzaron a identificar y aislar los principios activos de las plantas. Los médicos y especialmente los farmacéuticos aprendieron botánica. Los farmacéuticos, nosotros aprendimos botánica, porque la medicina estaba basada en gran medida en las plantas medicinales. Y así fue evolucionando todo y fueron creando desde una planta, se identificaba la planta, la molécula de la planta que hacía el proceso y así fueron sintetizando los medicamentos y así es como aparece el acetaminofén, el ibuprofeno y demás medicamentos que son usados actualmente en este proceso. Y había preparaciones magistrales y utilizaban el término, no era farmacéutico, sino boticario, que significaba la botica, que decía farmacia y que establecía dónde se preparaban y vendían las medicinas. Para que sepan esos términos importantes, cómo ha venido evolucionando ese proceso. Antes la farmacia magistral, se hacían todo magistralmente porque no existían las farmacéuticas que vendieran en un sachet todos los medicamentos, sino tenían ese proceso adicional. ¿Mm? Ahora, se calcula que en el mundo hay más o menos 350.000 a 500.000 especies vegetales, de las cuales en Colombia se encuentran 35.000 a 5.000, a 50.000. De ellas aproximadamente 5.000 se han usado por nuestros campesinos y indígenas y hace que el país tenga un amplio potencial de desarrollo. Eso decía en el 2002 Fonegra, que es un químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia. Ahora, vamos a definir algo muy interesante. ¿Qué quiere decir fitoterapia? Fitoterapia viene la palabra fitón, que quiere decir planta, y terapia, terapia, que quiere decir tratamientos con planta. Todo el mundo ha tomado fitoterapia. Cuando usted toma una aromática, una infusión, toma fitoterapia. Entonces, ese es el proceso de la fitoterapia como tal. Un ejemplo muy interesante es acá.
¿Qué es una clase de la fitoterapia? Esto es un poquito de farmaconoxia, otra materia que yo dicto. Y hablamos que las plantas tienen un nombre común. Por ejemplo, la albahaca tiene un uso tradicional, tiene sus principales constituyentes. Entonces, por ejemplo, aquí la albahaca tiene algo que se llama alcanfor, que es ese olor agradable que le da la albahaca, las flavonas, el rosmárico. Todas estas moléculas que usted ve acá son las que a ratos sintetizan por sola únicamente y las vuelven un medicamento. Entonces, tenemos los principios activos de las plantas y estas son investigaciones que se hacen en fitoterapia y que nos ayudan a trabajar mucho. Y sabemos que tenemos alcaloides, glucósidos, mucílagos, taninos y otros que son muy importantes en este proceso de la fitoterapia como tal. Ahora, al puente, la fitoterapia actúa como una medicina alopática, es decir, utiliza principios activos capaces de contrarrestar el problema. La única diferencia entre un producto fitoterapéutico y uno de síntesis química es que el producto de síntesis química basa su efectividad sobre una molécula aislada desarrollada en un laboratorio, mientras la fitoterapia, su efectividad la basa en un complejo, es decir, muchas sustancias que entran a su organismo y ayudan sinergéticamente a mejorar y a crear una estructura fuerte para mejorar el paciente y la enfermedad como tal. Hay algo que se llama el Vademecum colombiano de plantas medicinales que lo estudié personalmente y saqué estas deducciones. Trae 129 plantas, imagínense, son 5.000 y apenas ha trabajado 129 plantas. Imagínense el nivel de investigación que hace falta. Según el INVIMA, y eso estamos hablando del julio de 2008, aparecen 144 plantas aprobadas y el INVIMA ha aprobado 50 combinaciones entre plantas, ha retirado 30. Motivos, cambios, suplemento dietario, cosmético, apariencia y sustentación científica, no justifica la asociación, son incluidas como plantas tóxicas. Entonces, en Colombia no hemos trabajado todo este proceso y necesitamos trabajar este proceso. Entonces, es muy importante hablar sobre este proceso del Vademecum colombiano de plantas, que se los pondré lógicamente en plataforma para que le echen un vistazo y aprendan un poquito más sobre las plantas medicinales. Un ejemplo de esto es la raíz del Arpagophytum. Es una planta medicinal conocida como uña del diablo y ayuda, o garfios del diablo, y ayuda al dolor. Es tan efectiva como el ibuprofeno y no tiene efectos secundarios tan fuertes como el ibuprofeno. Y se utiliza toda la materia prima para ese proceso y es una de las plantas que actualmente en Colombia está ayudando muchísimo a controlar el dolor, especialmente en artritis, artrosis, osteoartritis, osteoartrosis. Ténganlo en cuenta, el Arpagophytum, que es una de las plantas. Es un ejemplo de la fitoterapia como tal. Y les voy a hablar un poquito más de un ejemplo más al fondo. La pixeloxibina es una sustancia traída de un hongo, ¿sí? Y esta sustancia es hecha por un doctor que se llama, un doctor en farmacología, Roland Griffith, de John Hopkins, y él dice que ha hecho un estudio en esta planta y que la sintetizó en un laboratorio en los años 80, y él descubrió algo muy interesante de esta planta. Esta es el reino de la planta, toda la visión, las clases, y todo ese proceso. Es un hongo psicoactivo, es un hongo de los que se toman y hacen un efecto sobre el organismo emocional. Entonces, ¿pero qué pasa con sacaron un medicamento que con una sola dosis podría durar su cuerpo 5 años sin depresión ni ansiedad, ni angustia. Pero es un medicamento que no va a salir al mercado por ahora porque hasta ahora está en estudio. Pero mire lo que sacan de las plantas y a rato negamos la existencia y no creemos en esto, pero mire lo importante que ha llegado a ser las plantas para los laboratorios y para el mundo de hoy en día. Sí, es un proceso muy importante. Ahora, también tenemos la homeopatía, que es parte de las terapias alternativas, y es un método terapéutico que se basa en la ley de la similitud de los semejantes, el cual afirma que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana en pequeñas cantidades es capaz de curar los síntomas o semejantes en una persona enferma. Entonces, esto lo vamos a aclarar más adelante cuando hablemos un poquito más de homeopatía. Hay otra terapia alternativa muy interesante que es la medicina tradicional china, que nos habla tiene su cimiento en el taoísmo, por ello su verdadera comprensión implica en un profundo conocimiento de la filosofía interna, habla sobre el Tao, sobre la unión de todo, y habla sobre el yin y yang, de una energía femenina sale una energía masculina y todo lo proyecta en un solo ser y se centra en ese proceso. Es la forma de la naturaleza de la naturaleza y expresa órganos como madera, fuego, tierra, metal y agua. Ejemplo, madera es hígado,
fuego es corazón, tierra es vaso, metal es colon y agua riñones. Más o menos de ahí se basan ellos en manejar todo lo que es la medicina tradicional china como tal. Hay otra medicina que es la Ayurveda, que es la ciencia de la vida. Y ellos hablan mucho de la desintoxicación. Fueron los primeros que hablan de desintoxicación, hacer vomitivos, hacer efectos laxantes y hablan de esa desintoxicación que tiene que tener el organismo para ayudar a progresar ese proceso. Entonces, en un sistema médico que integra el cuerpo y la mente, está comprobado que a lo largo de la vida eso ayuda a que al desintoxicar el cuerpo podemos ayudar a nuestro organismo a sanarse. Y eso es lo que habla. Es la medicina más antigua que hay en el mundo. 5.000 años de existencia tiene esa medicina a nivel mundial. Entonces, hablemos de la medicina ayurveda como la primera medicina que salió a nivel de la historia de la humanidad. Hablamos de la quiropraxia, que es cuadrar la columna y que todas las emociones. Entonces, la quiropraxia es una forma particular de diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan los nervios, músculos, huesos y articulaciones del cuerpo. Hoy en día, la quiropraxia es la tercera profesión independiente de Occidente con respaldo en publicaciones científicas del mundo. Es cuadrar nuestra columna porque de ahí radican todas nuestras contracciones musculares, hace que los órganos molesten, que un culo moleste, que haya dolor de cabeza, migraña, visión borrosa. Entonces, todo depende de una parte de las vértebras de nuestro cuerpo como tal. Hablamos de la reflexología que utiliza mucho en esteticismo y como un relajante en masajes, que es utilizar la planta del pie. Hay diferentes terminales nerviosas y esas terminales nerviosas, presionarlas y trabajarlas, ayuda a que el cuerpo trabaja sobre ese estado. Entonces estamos hablando prácticamente de todo lo que tiene que ver con la reflexología y el proceso de los pies. Había un tratamiento muy interesante con la reflexología, y es que usted cogía los plantas de los pies y pones unas maras o unas bolitas en agua y comienzas a hacer masajes en los pies y hace reflexología y eso relaja el cuerpo y quita el estrés y la ansiedad con un poquito de sal marina o sulfato de magnesio, un poquito de agua tibia, automáticamente usted deja todo campo de energía negativo ahí en esa agua. Muy interesante ese proceso de la reflexología para tenerlo en cuenta. Las flores de Bach, que estamos hablando de una parte homeopática que dice que hay diferentes, hay 38 esencias de flores de Bach, lo inventa un doctor que se llama John Edward Bach, y él dice que toda o cada flor de esta esencia ayuda a controlar una emoción, un miedo, una ansiedad, una angustia, y simplemente lo que hay que hacer es aplicar unas goticas bajo la lengua y recibir la energía de esas flores que están en una esencia que se hacen a base homeopática, después escuchamos lo homeopático, y él ayuda a reflejar una autoconciencia alta y mejorar las enfermedades por esos procesos. Este se llama John Edward Bach y es muy interesante los trastornos que tienen que ver con las flores de Bach. La hidrología, que es la ciencia y la práctica que nos revela la presencia, inflamación o localización de un órgano en estado de manifestaciones. Es la ciencia que revela los desequilibrios patológicos y lo funcional del organismo por medio de líneas, manchas, decoloraciones que afectan el trama del iris. Entonces, él dice acá, el ojo, si aparece aquí una laguna o aparece una mancha, entonces, ¿cómo lo torna? Dibujan el ojo, dibujan primero a base de las manillas del reloj, perdón, aquí 12. Aquí se ubica el 6, el 3 y el 9, y así a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12. Y hacemos 7 círculos desde acá, desde el centro del ojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de ahí buscamos unos signos que se llaman lagunas o se llaman criptas, y dependiendo de dónde está, por ejemplo, a la 1 en el círculo 4. Entonces, eso hay una división, dice, eso pertenece al colon, entonces hay un problema de colon en ese lado. Eso uno dice al paciente, usted ha tenido problemas de colon, ha tenido problemas de división, y ellos dicen sí, no, sí, no. Entonces, todas esas cosas, así es que se hace la parte de virología para que tengamos un poquito de ese proceso como tal. Hablamos del biomagnetismo, que es terapia con imanes, que lo inventó Gois, que es un mexicano, y él dice que colocar imanes en el cuerpo ayuda a regular el pH son los potenciales de hidrógeno en el cuerpo y hace un equilibrio electromagnético. Nuestro organismo es un campo electromagnético que se puede equilibrar y se hace por medio de imanes como los Gauss, de 12.000 Gauss, de 4.000 Gauss, y lo que hace es regular ese proceso en el mecanismo. Entonces, eso es lo que nos enseña el biomagnetismo como tal y el terreno que lo practican. Entonces, ya teniendo una idea de todas estas terapias alternativas, pues vamos a hacer un producto de aprendizaje 1, que este es el que vamos a dejar a largo plazo,
y es hacer un resumen sobre el Smart Tag, máximo 5 hojas. El trabajo tiene que contener portada, introducción, los resultados de los análisis del test de Johnny Alonso y el test de la inteligencia múltiples. Usted me ha entregado un resultado de sus análisis y me lo va a colocar ahí y me va a decir, como os he explicado anteriormente, cómo son esos resultados. Vas a consultar los libros que están en el tema y vamos a colocar ese resultado de los análisis, el resumen, unas conclusiones bien interesantes sobre los tests y sobre el resumen, una referencia bibliográfica, utilizar normas APA o Vancouver y se entrega la entrega, si no es el 28 de marzo, va a ser un poco más ampliada la entrega. Pero igual necesitamos que me haga este resumen, es el proceso del producto de aprendizaje 1 y espero que con esto hayamos entrado un poco más a las terapias alternativas y al manejo de las mismas como tal. Entonces, así culminamos 2 horas de clase prácticamente, se las resumí, y ahorita de pronto vamos a tener unas conexiones más adelante dentro de estas clases para aclarar estas dudas. Entonces, si puedo cargar esto esta noche para que ustedes lo vean y podamos el sábado aclarar algunas dudas, que vamos a hacer la otra clase, y el resto va a ser un taller que vamos a dejar en otras 2 horas, que usted lo va a presentar desde su casa, me lo van a enviar por otro medio y vamos a ver cómo evoluciona. ¿Listo? Muchas gracias por todo esto, compañeros. Muy interesante eh, haber podido obtener un poco de información. Estamos en este proceso para aprender, ¿sí? Entonces, realmente queremos trabajar un poco más con este estado, con ustedes. Vamos a hacerlo de forma virtual y espero que podamos seguir conectados por diferentes medios. Muchas gracias y que pasen un feliz día.